Estados Unidos, una nación fundada en los ideales de libertad e igualdad, se encontró al borde del precipicio en la década de 1860. La joven república, apenas con menos de un siglo de existencia, enfrentaba una crisis que amenazaba con desgarrar su tejido social y político. Las semillas de la discordia se sembraron mucho antes de la formación de la nación, arraigadas en profundas divisiones sociales, económicas e ideológicas. Estas divisiones se manifestaron en la vida cotidiana de los ciudadanos, desde las ciudades bulliciosas del norte hasta las vastas plantaciones del sur. La esclavitud, un sistema brutal e inhumano que negaba los derechos y libertades fundamentales a millones de afroamericanos, se había convertido en un tema cada vez más divisivo. Las historias de sufrimiento y resistencia de los esclavos resonaban en todo el país, generando debates apasionados y polarizando a la sociedad. El norte, con su creciente economía industrial, veía la esclavitud como una mancha moral y económica. Las fábricas y talleres del norte dependían de la mano de obra libre y veían en la esclavitud una competencia desleal y una violación de los principios de libertad y justicia. Los abolicionistas, impulsados por la convicción de que todos los hombres son creados iguales, clamaban por su fin inmediato. Sus reuniones y manifestaciones se convirtieron en un grito de guerra por la justicia, atrayendo a miles de seguidores y provocando la ira de los defensores de la esclavitud. El sur, por otro lado, dependía en gran medida del trabajo esclavo para su economía agraria, particularmente para la producción de algodón, su principal cultivo comercial. Las vastas plantaciones de algodón eran el corazón de la economía sureña, y los propietarios de esclavos veían cualquier amenaza a la esclavitud como una amenaza directa a su modo de vida. Los líderes del sur argumentaron que la esclavitud era esencial para su forma de vida y que los estados tenían el derecho de determinar sus propias instituciones. Defendían la soberanía estatal y veían en las políticas del norte una intromisión inaceptable en sus asuntos internos. A medida que la nación se expandía hacia el oeste, la cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios se volvió cada vez más polémica. La expansión hacia el oeste no solo representaba nuevas oportunidades, sino también nuevos conflictos sobre si estos territorios permitirían la esclavitud. El Compromiso de Missouri de 1820 intentó mantener el equilibrio entre los estados esclavistas y los estados libres, pero demostró ser una solución temporal. Este compromiso fue solo un parche en una herida profunda, y las tensiones continuaron aumentando con cada nuevo estado que se unía a la Unión. La tensión aumentó con cada nuevo estado admitido en la Unión, empujando a la nación más cerca del precipicio de la guerra. Cada debate sobre la admisión de un nuevo estado se convertía en una batalla sobre el futuro de la esclavitud en América. La década de 1850 fue testigo de una serie de crisis que exacerbaron las tensiones entre el norte y el sur. Desde la violencia en Kansas hasta los debates en el Congreso, cada evento parecía acercar más a la nación a un conflicto inevitable. La Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, que exigía a los estados del norte ayudar en la captura y devolución de esclavos fugitivos, provocó indignación y resistencia. Esta ley no solo enfureció a los abolicionistas, sino que también llevó a muchos ciudadanos comunes a cuestionar la moralidad de la esclavitud. La publicación de La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, en 1852 expuso los horrores de la esclavitud a una audiencia mundial, avivando aún más el movimiento abolicionista. Este libro se convirtió en un fenómeno cultural, influyendo en la opinión pública y aumentando la presión para poner fin a la esclavitud. En el centro del conflicto que dividió a los Estados Unidos estaba la institución de la esclavitud, una práctica que no solo definió la economía del sur, sino que también dejó una marca indeleble en la historia y la conciencia del país. Desde los primeros días de la colonización, los africanos fueron traídos por la fuerza a América del Norte como esclavos, despojados de su libertad y humanidad. Estos hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares, separados de sus familias y sometidos a un viaje brutal a través del Atlántico, conocido como el Pasaje Medio. Para mediados del siglo XIX, millones de afroamericanos vivían en la servidumbre, trabajando en las plantaciones del sur y enriqueciendo a una élite blanca. Estas plantaciones producían algodón, tabaco y otros cultivos que eran vitales para la economía del sur y, en última instancia, para la economía nacional. La esclavitud no era solo una cuestión económica, sino también una cuestión moral.
La nación se encontraba dividida no solo por líneas geográficas, sino también por profundas diferencias ideológicas y éticas sobre la humanidad y los derechos de los esclavos. Los abolicionistas, tanto en el norte como en el sur, condenaron la esclavitud como un pecado y una violación de los principios fundamentales de la igualdad humana. Figuras prominentes como Frederick Douglass, un ex esclavo que se convirtió en un líder abolicionista, utilizaron su voz y su experiencia para luchar contra esta injusticia. Argumentaron que la Declaración de Independencia, con su proclamación de que todos los hombres son creados iguales, debía aplicarse a todos los estadounidenses, independientemente del color de su piel. Este documento, que había sido un faro de esperanza y libertad, se convirtió en un punto de referencia en la lucha contra la esclavitud. Los defensores de la esclavitud presentaron una serie de argumentos para justificar la institución. Afirmaban que la esclavitud era necesaria para la economía del sur y que los esclavos eran tratados mejor que los trabajadores industriales del norte. Algunos afirmaron que la esclavitud era una institución peculiar esencial para la forma de vida del sur. Decían que los esclavos eran parte integral de la estructura social y económica, y que su eliminación destruiría la sociedad sureña. Otros recurrieron a argumentos religiosos, utilizando pasajes de la Biblia para justificar la esclavitud. Estos defensores afirmaban que la esclavitud estaba sancionada por Dios y que los esclavos debían aceptar su destino como parte del orden divino. Sin embargo, la mayoría de los argumentos a favor de la esclavitud se basaban en la creencia de que los negros eran inferiores a los blancos y, por lo tanto, estaban destinados a servir a sus amos blancos. Esta ideología racista se utilizó para justificar la opresión y la explotación de millones de personas. La esclavitud no solo dividió al norte y al sur, sino que también dividió a las familias. Padres, hijos y hermanos se encontraron en lados opuestos del conflicto, luchando por causas que a menudo estaban en desacuerdo con sus propios valores y creencias. Muchos estadounidenses tenían parientes tanto en el norte como en el sur, y la guerra a menudo enfrentaba a hermano contra hermano. Esta división familiar reflejaba la fractura más amplia dentro de la nación, una herida que tardaría generaciones en sanar. La esclavitud fue una mancha en el alma de la nación, una herida abierta que supuró durante décadas y que finalmente condujo a la guerra civil. Esta guerra, con su inmenso costo humano y material, fue el precio que la nación pagó por su pecado original de la esclavitud. Las diferencias económicas entre el norte y el sur también jugaron un papel importante en el camino hacia la guerra. Estas diferencias no solo se basaban en la economía, sino que también influían en la cultura y la política de cada región. El norte, con su creciente industria, se estaba urbanizando rápidamente. Las ciudades crecían a un ritmo acelerado, y con ellas, la infraestructura necesaria para sostener una economía industrial. Las fábricas y los molinos atraían a trabajadores de áreas rurales y del extranjero, creando una clase trabajadora diversa. Esta diversidad también trajo consigo una mezcla de culturas y tradiciones, enriqueciendo la vida urbana del norte. La invención de nuevas tecnologías, como el telégrafo y la máquina de coser, impulsó aún más el crecimiento económico del norte. Estas innovaciones no solo mejoraron la eficiencia, sino que también crearon nuevas oportunidades de empleo y fomentaron la comunicación y el comercio. El sur, por el contrario, seguía siendo en gran medida agrícola. La vida en el sur giraba en torno a las plantaciones y la producción agrícola, con una economía que dependía en gran medida del trabajo esclavo. Su economía giraba en torno al cultivo de productos básicos, particularmente algodón, que se exportaba a Europa y al norte. El algodón era conocido como el rey en el sur, y su producción era vital para la economía de la región. La invención de la desmotadora de algodón en 1793 había hecho que la producción de algodón fuera mucho más eficiente, lo que llevó a un aumento de la demanda de esclavos. Esta invención revolucionó la agricultura del sur, pero también profundizó la dependencia de la región en la esclavitud. Estas diferencias económicas llevaron a puntos de vista divergentes sobre el papel del gobierno en la economía. Mientras que el norte buscaba un gobierno que pudiera apoyar y regular la industria, el sur prefería un enfoque más laissez-faire. Los líderes del norte generalmente favorecían un gobierno federal fuerte que pudiera invertir en infraestructura, como ferrocarriles y canales, y que pudiera imponer aranceles a los productos importados para proteger la industria nacional.
Estas inversiones eran vistas como esenciales para el crecimiento continuo y la prosperidad del norte. Los líderes del sur, por otro lado, generalmente favorecían un gobierno federal débil y se oponían a los aranceles, que consideraban perjudiciales para sus intereses económicos. Los aranceles aumentaban el costo de los bienes importados, lo que afectaba negativamente a los agricultores del sur que dependían de productos manufacturados del extranjero. Estas diferencias económicas se exacerbaron por la expansión hacia el oeste. A medida que nuevos territorios se abrían para la colonización, surgían debates sobre si estos territorios deberían permitir la esclavitud. El norte quería que los nuevos territorios se convirtieran en estados libres, donde la esclavitud estaría prohibida. Los abolicionistas del norte veían la expansión de la esclavitud como una amenaza moral y económica. Temían que la expansión de la esclavitud hacia el oeste limitaría las oportunidades económicas para los trabajadores libres. La competencia con el trabajo esclavo podría reducir los salarios y las oportunidades para los trabajadores blancos del norte. El sur, por otro lado, quería que los nuevos territorios se convirtieran en estados esclavistas, asegurando así la supervivencia de su economía basada en la esclavitud. Los líderes del sur creían que sin la expansión de la esclavitud, su economía y su forma de vida estarían en peligro. En el corazón de la guerra civil estaba la cuestión de los derechos de los estados, un debate que se remonta a la fundación de la nación. La Constitución de los Estados Unidos estableció un sistema de gobierno federal, en el que el poder se divide entre un gobierno nacional y gobiernos estatales. Sin embargo, la Constitución no resolvió definitivamente el equilibrio de poder entre estos dos niveles de gobierno. El sur, temeroso de ser dominado por el norte más poblado, se aferró a la doctrina de los derechos de los estados. Esta doctrina sostenía que los estados individuales conservaban una soberanía significativa y que el gobierno federal tenía poderes limitados. Los sureños argumentaban que los estados tenían derecho a anular las leyes federales que consideraban inconstitucionales, incluida cualquier ley que intentara restringir la esclavitud. El norte, por otro lado, tendía a favorecer un gobierno nacional más fuerte. Creían que la unión era perpetua y que los estados no tenían derecho a separarse. Los norteños argumentaban que el gobierno federal tenía la responsabilidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los esclavos. El debate sobre los derechos de los estados se intensificó a medida que la cuestión de la esclavitud se volvía más divisiva. El sur vio los intentos del norte de limitar la esclavitud como una violación de sus derechos estatales, mientras que el norte vio la defensa de la esclavitud por parte del sur como una amenaza para los principios fundamentales de la Unión.